Que Dios les bendiga, hermanos. ¿Me escuchan? Hoy sí. Actually, ya. Bueno, antes de comenzar con la palabra, quiero agradecer a Dios, primeramente, I want to thank God por la oportunidad que me da for the opportunity that I have de compartir con ustedes la palabra de Dios. to share the word of God with you. Ya. Probablemente esté más blanco que un pedazo de papel, I might be whiter than a piece of paper, pero debo de confesar algo. but I have to confess something. Desde los 16 años, About 16 years ago, Dios me quería usar, I know God wanted to use me, pero no le permití. but I didn't, Fue mi choice, fue mi opción. but it was my choice. Ya. No creí en Él I didn't believe in it, lo suficiente. not enough. Más sin embargo, el día viernes, But on Friday, el pastor me llamó, the pastor called me. me dice, muy enfermo, He was very sick. apenas hablaba. He barely could speak. Me dijo, quiero que tú prediques. And he said, I want you to preach. En ese instante, And in that moment, 50 pensamientos vinieron a mi mente. many things came to my head. Y todos decían, Everything no, says- no, 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 no. Everything on my head said, no, Sí, no, sí. no, no, no. Pero uno de ellos llegó But one of them came y me dijo, and then told me, todo lo puedes en Cristo, you can do it all in God porque Él te fortalece. because He's your Amen. strength. Amen. A las 2 horas, About 2 hours later, el diablo the enemy empezó a atacarnos. started to attack us. Okay. Helencita desarrolló un pequeño golpe en su pie. Helen developed a little bruise on his Yes. What, leg, knee, Feet, actually. on her feet. Yeah. Y la llevé al hospital. So I had to take her to the hospital. Sí. No obstante, no pensaba But I wasn't thinking that we will spend the whole night there. that I was going to spend all night there. Yeah. Encontramos We found que su problemita era un poquito aún mayor que that un her issue was golpe. a little bit more delicate than we thought. Pasamos toda la noche con ella, We spent all night with her. pero dentro de todo lo malo, But between everything that was wrong, ya, había algo bueno. there was something good. Ya. El celular de ella y el mío se apagaron. My cell phone and someone's cell phone turned off. Ya. Y empezamos a conversar como nunca antes lo habíamos hecho. And we actually were able to talk like we haven't done it in a long time. Ya. Fue un momento especial. It was a very special moment. Volví a recordar la relación entre un padre y una hija. And then I remember again the relationship between the daughter and Yeah. the father. Bueno, en el último instante, antes que su celular muriera, And at the last moment before her cell phone died, pues yo supuestamente debía de cuidarla, I was supposed to take care of her, pero al final ella me estaba cuidando a mí, but she was the one actually taking care of me porque estaba cansado y me dormí. because I was so tired, so I fell asleep. Pero la relación mutua entre ambos But the relationship between us, creció tanto it grew. que quisiera que volviera a pasar. It grew so much that I wish it happened again. No del lado de que ella enferme, Not the obviamente, bad part where she actually, has to go to the sino, hospital. sino del aspecto de que nada más exista alrededor, But the aspect that Nothing it else. only it's only us and no one around us. ya, y así poder relacionarnos mutuamente. To be able to have a relationship between us. Estando en el cuarto piso con ella del When I was on hospital, the 4th floor, era muy temprano en la mañana, it was very early in the morning. y mis ojos vieron por la ventana un paisaje hermoso. And I was able to see through the window a beautiful ya, Scenery. scenery. Ajá. Thank you. ya. Y vi como la luz del sol salía And I was able to see how the light of the sun was coming out. y empezaba a exponer todo lo que mis ojos no podían cautar que estaba en oscuro. And everything that my sight wouldn't be able to see, because if it's dark, I was able to see. Correcto. Perfecto. Entonces me pregunté, So I was able to experience. ajá,
todo lo puedo en Cristo que Él me fortalece. That I can do it all in Christ that strengthens me. Él creó todo lo existente. He created everything that exists. ¿Y por qué he de tener miedo de predicar su palabra? So why would I be afraid of preaching the word of God? Jamás seré perfecto. I might not be perfect, Ya. Pero su palabra es lo único que nos guía hacia Él. but His word is the only thing that leads us to Him. Y es por eso que decidí escoger el primer versículo de la Biblia. And that's why I decided to choose the first verse of the Bible. Probablemente ustedes se lo sepan de memoria mejor que yo. You may probably know this verse by heart better than me. Ya. Y todo lo podemos recitar prácticamente sin ver la Biblia. And I'm sure we can all say it without even looking at the Bible. Génesis 1:1. Genesis 1:1. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. In the beginning, God created the heavens and the earth. Pero me gustaría agregar un versículo más a eso, But I would like to add another verse on top of that, para que podamos llegar a lo que Dios me mostró a mí, so that we can arrive to what God showed me, para yo compartir con ustedes esta for mañana. me to share it with you. Ya. Y eso es San Juan 1:1. And that's John 1:1. Y lo vamos a leer esta mañana. And we're going to read it. Como el pastor ya oró por la predicación, Because the pastor already prayed for the entonces preach. procedemos a leer la So palabra we're de just going Dios, to continue to read the word, sabiendo que Dios abrirá nuestro corazón y nuestra mente knowing that God is going to open our hearts and our minds para poder entender lo que Dios tiene para nosotros. to be able to understand what God has for us. Y dice San Juan 1:1, And John says, en el principio era el verbo, y el verbo con Dios, y el verbo era Dios. in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Mi punto es, hermanos, My point here is que esta mañana that this morning, quiero que abra su imaginación I want you to open your mind y se traslade a aquel momento and then to transfer yourself to that moment donde nada de lo que existe existía. that everything that exists right now, it did not exist then. Solamente Dios, Only God, sus ángeles. His angels. Ya. Su palabra dice que His Dios word says creó todo lo existente de la nada. that God created everything out of nothing. Cuando yo contemplaba la luz del sol reflejarse sobre todos los objetos, When I was contemplating the sunlight on top of everything that I was seeing, mi imaginación empezó a rodar. my imagination continued to just go. No estoy loco. I'm not crazy. Aunque mis hijas lo piensan en ocasiones. All of my daughters think it sometimes, Algunos amigos también. and some friends too. Pero creo en mi corazón But I really believe in my heart de que Dios ponía ese pensamiento en mi mente. that God put that thought in my mind. ¿Por qué no recordar la creación de Dios? Why not remember the creation of God? Vemos que Génesis nos relata We can see that Genesis tells us el por qué todo lo que existe. why everything that exists, it exists. Vemos la obra de un creador We can see the work of a creator, que hizo todo hermoso, that He made everything so beautiful, todo precioso, everything precious, agradable a la vista. good looking, Exactamente. Como el pastor. just like the pastor. Ajá. Mas sin embargo, todo era bueno, And everything was good, como lo ha explicado el pastor muchas veces. like the pastor has mentioned it several times. Lo que cambió todo fue But everything changed was el pecado. the sin, La desobediencia the disobedience. trastornó todo lo hermoso que Dios había creado. It just changed everything that God had created beautifully. A través de la desobediencia entró a través de la desobediencia entró el dolor, Through the disobedience, it entered the pain, la enfermedad, sickness, la tristeza. sadness. Pero a pesar de todo, But through it all, sabemos que como Cristo estuvo presente en la creación,
cuando el Padre estaba formando todo, But as we know that Jesus was what? estaba presente, He was present. era un testigo, He was ah, a witness a witness, ajá. Era un testigo de la creación de Dios. of the creation of God. Él también amaba esa creación, He really loved that creation too. porque por Él también todo fue hecho según Juan. Because, as John says, because of him it was also created. Cuando miraba el sol exponer todo una vez más, Like I said before, when I saw the sunlight exposing everything, expose everything that I yeah, was seeing, me preguntaba por qué entonces estoy aquí en el hospital. I thought, why am I here then, Yeah. in the hospital? Si Dios es tan grande y poderoso, If God is almighty and powerful, ¿por qué mi niña está enferma? why is my daughter sick? Preguntas llegaban a mi mente. Many questions came to my mind. Yeah, yeah. Más sin embargo, But even though sabía I knew que a pesar de todos los conflictos que estaban en ese momento, that even though all the conflicts that were happening at that moment, todo tenía un propósito. everything had a purpose. Sí. Había un principio, There was a beginning. yeah, como Génesis 1:1 lo menciona. Just like Genesis 1:1, it says. Yeah. Esta mañana quise imprimir, This morning I wanted to print. pasé toda la noche escribiendo. I spent all night writing. Yeah. Cuando quise imprimir And lo que when había I clicked escrito, the print, no trabajaba. it didn't work. Becky, help me. Becky, ayúdame. No pudo encontrar la solución al problema. I couldn't find the solution to the problem. Y si mi técnico no me ayuda, And if my technician couldn't be able to help me, estoy más perdido que Adán en el Día de la then Madre. I was more lost than Aiden in the Mother's Day. Ella no pudo encontrar la solución al problema. She couldn't find the solution to my problem. Entonces le dije yo, So then I told her, no worries. Dios proveerá las palabras. God will provide the word. Todo lo que había escrito, Everything what I wrote, obviamente no me acuerdo de nada, I obviously do not remember anything. pero creo que en esta mañana Dios quiere usarme para llevar una palabra a su corazón. But I truly believe that God will use me to provide the word to you. Y lleve esa palabra en su corazón por el resto de su semana. And then you can carry that word in your heart for the rest of the week. Dios es el creador de todo lo existente. God is the creator of everything that exists. Y no importa en qué situación esté, And it doesn't matter in what situation you're in. no importa la puerta que utilizó para llegar acá. It doesn't matter what door he used for you to arrive here. Probablemente pasó por la puerta de la tristeza, Maybe you went through the door of sadness, del dolor, of pain, problemas económicos. maybe economical problems. Yo no lo sé. I don't know. Usted lo sabe. You know. Dios lo sabe. God knows. Pero todo tiene un principio. But everything has a beginning. Pero el final But the end, depende de nosotros. it depends on us. Me llevó mucho tiempo comprender It took me a while to understand el por qué si mi Dios es el creador del universo, if God is the creator of the universe, por qué simplemente no los libra de todo mal. why did he just save us from all this pain and all the bad? Y a la vez he comprendido But at the same time, I have understand que dentro de lo malo que esté pasando a nuestro alrededor, that during everything that is happening around us, Él lo ha permitido he has allowed it con un propósito, with a purpose. como en el caso, el propósito que vi de Dios al permitir que Helen se enfermara, Just like I saw when the purpose that God had when Helen got sick. fue descubrir que ella es una gran persona It was for me to find out that she's a great person. y que me hace reír también. And that she's actually funny. It makes me laugh. Yeah. Eso fue hermoso. That was beautiful. Partía mi alma el hecho de saber It broke my soul to actually know que su problema es más grande that her issue is bigger than what I thought. de lo que yo y mi esposa pueden hacer por ella, That what me and my wife could do for her.
Pero nuestra fe no debe de decaer. But our faith shouldn't break. Ujú. Debemos de confiar en Dios, We should trust God que las decisiones que Él toma that the decisions that He makes, es por nuestro propio beneficio. it's for our own good. La Biblia dice que si tenemos fe como un grano de mostaza, The Bible says that if we have the faith of what is it? Mustard seed, le diríamos a esa montaña, muévete, we would tell the mountain to move. como la canción que canta Xochitl muchas veces, Just, tan hermosa. just like the song that I sing Ya, ya. sometimes. Pero me preguntaba, Señor, si mi fe es tan grande, ¿por qué Helen no sana ya? But then I was starting to ask God, if my faith is so big, why does Helen just get better now? Entonces Dios puso un pensamiento en mí. So then God put a thought in me. ¿Qué tal si la montaña no debe de moverse de un solo, What about if the mountain doesn't have to move like just in one, sino una piedra a la vez? but instead of a whole thing, just stone by stone? En ese instante And in that moment, recibí paz en mi corazón, I just felt peace in my heart, sabiendo que si Dios creó el tiempo, knowing that if God created the time, el mundo en el que vivimos, the world that we live in, los cielos que miramos, the sky that we see, es probablemente que Él tenga un propósito. it's probably that He has a plan. El pastor nos decía The pastor was telling us que toda la creación es buena. that all the creation is good. Ya. Entonces, por ende, Therefore, po- por ende, Oh, therefore. Dios tiene un propósito God has a purpose, y nuestra fe no debe de decaer. and our faith should not Yeah. vanish, break, minimize. Amén. Aleluya. Pero bueno, esa no es la prédica. Okay, but this was not the preach. Ya, yo sé que todos ustedes están acostumbrados I know that you guys are all used to a comerse esos steaks que el pastor prepara, to eat those big steaks that the pastor prepares. ya, pero ahora van a tener que conformarse But you guys gonna have to just be okay con algo pequeño, with something small. pero a la misma vez But at the same time, es muy bueno it's very good porque se van a ir con hambre because you're gonna stay hungry y van a and regresar then you're gonna have to come back el otro domingo the next Sunday para poder comer el steak que el pastor siempre so prepara. that you can actually eat the steak that the pastor will prepare. Amén. Entonces Dios creó algo bueno el día de hoy. You see, God created something good today. El pastor habla formidable en este instante. The pastor cannot speak for like great at Pude this haber moment. rehusado decir, no, yo no quiero predicar, ya, usted está bien. And I could have just said, you look very good. You're okay to preach. Me decepcioné mucho también cuando la impresora no trabajaba. And it was very disappointing when the printer wasn't working. No encontré el cinturón de mi pantalón. I couldn't even find the belt of my pants. Mi esposa que sabe dónde todo está, My wife, that she knows where everything is. gracias a Dios por haberla Thank creado. God for creating her. Porque en ella se complementa, aleluya, gloria a Dios. En ella se complementa la promesa de Dios que creará una ayuda idónea. Because God complements the word where He says that He will create a compatible. Cuando Partner. cuando el pastor estaba hablando conmigo el viernes, muy When the pastor was talking afónicamente, to me this Friday, le dije que iba a ir a cocinar por Helen. I told him that I was going to go cook for Helen. Creo que en ese instante empezó la sanación de él. I think in that moment he started healing Porque empezó a preocuparse que yo iba a encender la estufa. because he started to actually worry that I was just going to burn the stove. Y le dijo a Helen, And then he told Helen, por favor, no te vayas del lado de él. please do not leave his side. No es que sea un suicida, It's not that I am a suicide, pero he tenido unos close calls. but I have got some close calls. Pero mi familia me cuida. But I know my family takes care of me. Dentro de, una vez más, dentro de todo lo que Dios ha creado, Once again, in everything that God has created, a pesar que fue transgredido por nuestros pecados, even though he was punished for our aggressions, Dios nos da estos momentos God gives us these moments para comprender qué tan grande es Él. to understand how big he is.
Ninguno de nosotros estuvimos presentes en la creación del mundo, None of us were present when the world was created. pero podemos testificar sabiendo que nuestros sentidos, But we can testify that our senses, como nuestra vista, like our sight, nuestro olfato, our nose, nose, yeah, nuestro tacto, our tact, nos hace percibir we can actually feel que somos reales. that we are real. Ajá. Pero lo que más me encantaba del versículo 1 de Génesis But what I like the most of Genesis 1, es el entender it's to understand cuál fue el propósito de Dios what was God's purpose de crear todo lo existente. to create everything that exists. Y ahí vamos a buscar otro versículo de la Biblia. So we're going to look for another verse in the Bible. Y como les digo, mi impresora no funcionó, así Like I que told you, my printer didn't work, so we're going to try to find it. En Isaías 43, Isaiah 43:7. 7, correcto. Dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria, los he creado, los formé y los hice. Everyone who is called by my name, whom I created for my glory, whom I formed and made. Entiendo que Dios nos creó con ese propósito, I understand that God created us with this purpose, para poder demostrar to be able to show la gloria de Dios. the glory of God. Cuando yo era pequeño, When I was a kid, probablemente la edad de 7 años, maybe 7 years old, tengo un hermano que es menor que mí también, I have a younger brother, y éramos muy curiosos. and we were very curious. Probablemente ustedes han visto algunos niños parecidos, Maybe you've Que seen son un poquito here some kids curiosos. like that, very curious. tienen mucha energía, They have a lot of energy. no paran. They know some, he's not talking about my kid. No, no. Pero éramos tan curiosos, But we were so curious. hacíamos travesuras todos los días. We were very rascal every day. Yeah. Los castigos de antes eran diferentes a los de ahora. The punishments back then are not the same as the ones Yeah. now. Imagínense vivir en un país, Imagine living in a country there's barely any money. Oh, perdón. Donde hay poco dinero. Perdón, el inglés en ocasiones quiere salir. Estoy practicando el español, ¿ok, hermanos? I'm practicing the Spanish. Hay veces que el inglés va a salir y va a fluir sin The pensarlo. English just comes to me fluently. Pero imagínese usted vivir en un país But just think about living in a country donde no hay mucho dinero. where there's not much money. Yo sé que todos han pasado por esa experiencia. I know most of you have gone through that experience. Donde la educación es limitada. Where the education is limited Ya, y donde los niños tienen que trabajar a temprana edad and where the kids may have to work at early age para ayudar a sustentar la casa. to be able to help sustain the family. Ese era nuestro caso. See, that was our case. Pero no sentíamos una carga pesada. But we didn't feel a heavy weight. Ya. De hecho, era muy funny. It was very Era funny. no, muy... exactamente. Me gustaba mucho jugar con mi hermano. I really like playing with my brother Y de todas las actividades que papá y mamá dejaban, and all the activities that my parents leave for us. casi que lo hacíamos jugando. We did them almost playing. Vivíamos en una zona muy alejada de la ciudad, We lived in a zone far from the city donde sí había electricidad, where there was electricity, pero se iba cada 2 semanas but it may go away every 2 weeks. y tardaba 3 semanas en regresar. And it might take 3 weeks to come back. Usábamos candles, We used to play with lámparas, candelas, ya. Pero era todo alegría. But everything was joy. Pero algo particular que yo y mi hermano hacíamos, But something in particular that my brother and I used to do, especialmente los días que no había luna, especially the nights that there is no moon, podíamos observar lo que se le llama o que se conoce como la Vía Láctea. we were able to see something that is called
Yeah, like that. Desde que vine a Canadá no he podido observarla más. Since I came to Canada, I have not been able to see it. Y sí extraño eso. And I really do miss that. Porque fue lo primero que vi Because that was the very first thing I saw que trajo desde pequeño that I had since I was a kid. la primera pregunta The first question que mi papá y mamá no pudo responder. that my parents could not answer. ¿De dónde vengo? ¿Y Where qué do I- hago en este mundo? Where do I come from and what do I do in this world? Obviamente lo preguntábamos en un lenguaje de un niño, ¿no? Obviously, I asked this question in a kid's language. Mamá, ¿de dónde vengo? Mamá intentaba explicarlos en sus palabras My mom tried to explain in her own words cómo todo funcionaba en la tierra, how everything worked on the earth. pero siempre existía esa duda But I always had that question, de cómo todo inició. how everything it began. La curiosidad invadía nuestro pensamiento The curiosity just overcame our minds porque la respuesta de mamá no satisfacía because the answer of my mom just didn't satisfy me. la pregunta que mi hermano y yo hacíamos, It didn't satisfy the question that we had for her, lo que nuestros ojos miraban what our eyes were seeing afuera de nuestra tierra. outside from the world. No fue hasta que Dios nos llevó a la iglesia, It was not until God brought us to church. digo Dios porque Dios tocó a mamá And I say God because I know God touched my mother. y desde pequeño ella nos llevó a la iglesia. And since we were kids, she took us to church. Muchos se preguntarán en este instante, Many of you may think right now, ¿y qué te pasó? and then so what happened to you? El diablo pudo haber ganado batallas, See, the enemy could have won many battles, pero algo puedo estar seguro de decir, but something certain that I can say, que no ha ganado la guerra. that he has not won the war. Me encantó el mensaje de nuestro hermano Joel I really love the word of our brother Joel sobre la armadura de Dios, about the armor of God, que nos sirve para batallar that help us to battle las guerras espirituales que llevamos. the spiritual wars that we have. Pero la parte más importante que capté en su mensaje But the most important thing that about the word that he gave es que la armadura tiene que calzar a la persona. is that the armor of God has to fit Fit. the person that is wearing it. La armadura de Ashley no puede ser la misma que yo pueda ponerme. The armor of Ashley cannot be the same that I can wear Sus batallas son diferentes. because her battles are different. Mis batallas son diferentes a las de ella. My battles are different from hers, Y es por eso necesario and that's why que la armadura que Dios it's necessary that the armor of God nos da para defendernos gives us to defend us. pueda calzarnos It can fit us y no pueda salirse. and it wouldn't be descolgarse. so big that it comes out. Eso fue lo más impactante para mí del mensaje del domingo pasado. That was the most impacted thing from the message from last Sunday. Volviendo al tema, hermanos. And returning to the topic, Entonces fuimos a la iglesia so we went to church, y Dios empezó a crear algo en nuestro corazón, and God started creating something in our hearts, algo hermoso, something beautiful, algo que empezó a satisfacer esa necesidad de saber something that started to satisfy that need to know el porqué de las cosas. the why of things. Y recibí la primera explicación And I received the first explanation de alguien que ni siquiera puede leer ni escribir. of someone that cannot even read and write and read, what is it? Sí. Que me mostró And showed me, a leer Génesis 1:1, and showed me to read Genesis 1:1, donde Dios nos señala cómo Él creó el tiempo, where God points how He created time, cómo creó la materia how did He created y cómo Dios and how God creó el espacio donde todo se mueve. created the space where everything moves.
Pero lo creó con un propósito. But He created us with a purpose, Al igual como Dios nos ha permitido the same way that He has allowed us venir a esta vida con un propósito. come to this life with a purpose. No sé cuál su propósito sea. I don't know what His purpose is, Lo que sí sé yo but what I do know es que sí Dios tiene un propósito para cada uno. is that God has a purpose for each of you. Dios nos da la idea de la iglesia como un cuerpo. God gives us the idea of the church as a body, Y en un cuerpo tiene múltiples partes. and a body has a multiple parts. No todo puede ser dedos, no todos pueden ser brazos, Not everything can be No- fingers, not everything can no be todos arms. pueden ser pulmones. Todo está distribuido de una manera ordenada para que funcione todo a la perfección. Everything is given in an order, in an order way. Volviendo a la explicación, Returning to the explanation. si Dios nos creó con un propósito, probablemente no sea el mismo propósito con que Dios creó a la otra persona. If God gave us a purpose, it's not the same way that He created another person that He created me. La pregunta está, The question is, y entonces, ¿cuál es el propósito de Dios para mi vida? what is the purpose of God in my life? Y la respuesta es muy sencilla And the answer is actually very simple. y la podemos ver And we can see it. en la oración que Jesús nos enseñó We can see it on the prayer that God taught us cómo orar a nuestro Padre. in how to pray to our Father. Vamos a buscarla Let's look for it. y la vamos a encontrar en San Mateo 6, We're going to see it in St. Matthew. versículo, 6. versículo 9. Wait. Ya, lo siento mucho, ese no se lo di. It's okay. Hold on. Mateo. Matthew 6. Ajá, Yep. versículo 9. Okay. No fue hasta hace poco It wasn't not recently que pude entender esta pequeña oración that I was able to understand this prayer. y la entendí a través de nuestro hermano pastor. And I was able to understand it through the words of the pastor. Tengo 44 años viviendo en esta tierra. I have 44 years living in this earth. Desde hace mucho tiempo mi madre nos llevaba a la iglesia y leíamos esto. Since I was a kid, we were reading this, the Word of God. Y me recuerdo haberlo leído muchas veces, And I remember reading it many times. pero nunca me recuerdo haberlo entendido como ahora lo entiendo. But I don't remember understanding it the way I do now. Y lo leemos. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Desde ese instante vemos que Dios es nuestro Padre. Dios es el creador de todo lo existente. Dios permitió que sí, mamá y papá nos engendrara, sí, pero Dios... Perdón, es la emoción, es la emoción. It's the emotions. I'm so sorry. Ya, es la emoción. Perdón. Sorry. Errores técnicos como... There's technical errors. ¿Mejor? Is it better? Bueno, lo intentamos. Wait, at least we tried it. Ya. Entonces, Okay, volvamos al caso. let's go back. Dios es nuestro Padre. God is our Father. Él creó los cielos y la tierra. He created heaven and earth. Ya. Cuando usted estudia profundamente esto, When you study this in a profound way, hoy con la tecnología or with the technology, puede ver videos en YouTube, TikTok, maybe you can see YouTube videos or TikTok videos, cómo todo funciona en el universo, how everything works in the universe, cómo todo funciona en la tierra. how everything works in the earth. Donde si algo tiende a bajar o subir, puede crear catástrofes. Where if something goes up or down, it can just create a catastrophe. Dios lo creó todo perfecto de manera que todo funcione a la perfección. God created everything so perfect, so everything works perfectly. Y de la manera como Dios creó todo, And the way that God created everything, Dios también nos creó a nosotros. God created us. Entonces, perdón. Entonces,
Decimos nuevamente, Padre nuestro que estás en los cielos, So we say it once again. santificado sea tu nombre. Our Father in heaven, hallowed be your name. Al decir esto reconocemos de que Él es el creador de todo By saying these words, we understand that He created everything. y todo lo que hacemos es porque Él lo permite. And everything that we do is because He allows it to happen. El trabajo que usted tiene The work that you have no es porque usted lo merezca, is not because you deserve it. es porque Dios proveó los medios It's because God provided the way para dárselo a usted, to provide it to you. para que pueda proveer a su familia. So that you can provide for your family. Por ejemplo, una persona que vende comida, So for example, someone that sells food, en ocasiones no es la mejor comida, it might sometimes not be the best food, pero es satisfactoria al paladar de muchas otras personas. but it satisfies the taste of others. Y estos potencialmente se vuelven clientes And then these can become potentially clients para esa persona para seguir con su negocio. for that person to continue with his business. Para mí, For me, es Dios quien it's God pone ese sabor en el paladar de esas personas who puts that flavor para que esa in comida people's- sea del agrado suyo It's God who puts the flavor on people's mouths so that they can continue y así pueda regresar a esa persona a seguir comprando. to come back to the business and keep buying. Entonces podemos ver la creación de Dios So we can see the creation of God y cómo ella se maneja en beneficio and how it works a nosotros mismos. in benefit for us. Y digo esto por experiencia por mi esposa. And I say this because of my wife. Cuando muchos me preguntan, When so many people ask ¿en me, qué tú ayudas en el restaurante de tu esposa? and how do you help in your wife's restaurant? Bueno, yo digo que trabajo en quality control, I said that I work in quality control porque ella because crea nuevas recetas, she creates new recipes, las cuales me da a mí primero a probar, which I taste first, para que yo pueda sentir a través de mi paladar so then I can taste through my palate. ya, si es que las personas no van a morir o van a vivir. Tonight the people may not die trying the food, Pero es Dios quien creó todo esto but God created it all. y lo hace funcionar a He nuestro makes it work beneficio. through a benefit. Yo sé que parece sencillo, It sounds easy, pero es tan real. but it's real. Ya. El hecho que a usted le caiga bien a su jefe, The fact that your boss likes you en ocasiones no tiene nada que ver con su trabajo. sometimes has nothing to do with the work. Muchas ocasiones Dios toca el corazón de su jefe Many times, God touches the heart of your boss, para que lo mantenga empleado. so then you can continue to keep your job. Ya. Por experiencia propia, For my own experience, trabajé por 14 años para un jefe I worked for 14 years for a boss. que ni siquiera creía en Dios. He didn't even believe in God. Él sabía que yo creía en Dios. He knew I believe in God. En 2 ocasiones In 2 occasions, quisimos discutir, we wanted to discuss, pero no llegamos a ningún acuerdo. but we never arrived to a conclusion. Mas sin embargo, él me mantenía empleado, But he still kept me employed. hoy. Pero no era porque era el mejor trabajador. But it wasn't because I was the best worker. Yo sabía que Dios tocaba su corazón para darme empleo, I knew that God was touching his heart to continue to employ me para yo poder sustentar a mi familia. so that I can sustain my family. Y trabajé para él por 14 años. I worked for him for 14 years. Estaba tan loco He was crazy que al final se quitó su vida. that he decided to take his own life. Mas sin embargo, he comprendido But I have understood que santificado tiene que ser el nombre de Dios. that the name of God has to be sanctified. Porque cuando Moisés tocó la roca Because when Moses hit the rock y no santificó el nombre de Dios, and he didn't sanctify the name of God, fue la razón por qué Dios it was the reason why God no le permitió entrar a la tierra prometida. didn't allow him to enter to the promised land. Por lo tanto, hermanos, Therefore, brothers and sisters, todo lo que hagamos everything that we do, debemos de santificar su nombre. we must sanctify his name. Debemos de reconocer que por él pasa
lo que está pasando. We have to understand that because of Him, everything that happens, happens. Por Él llega su empleo. Be- eh? Por Él llega su Oh, empleo. because of Him, you have a job. Por Él llegan sus clientes. Because of Him, clients arrive. Por Él llegan sus contratos. Because of Him, contracts come. Porque Él crea Because He makes un mundo a world en el que usted puede in which you can vivir live sin demasiadas preocupaciones. without so many worries. Vénganos en tu reino, hágase tu voluntad, como es en el cielo, así también sea hecha en la tierra. De esta manera vemos cómo debemos de aceptar Your kingdom come, your will be done on earth as it in heaven. De esta manera reconocemos This way we understand and recognize que Él es el Dios Todopoderoso that He's God all powerful y que Él controla todo lo existente and that He controls everything that exists de acuerdo a su voluntad. according to His Will. will. Yes. El siguiente dice, el pan nuestro de cada día, darnos hoy. Give us today our daily bread. Reconocemos de esta manera We recognize this way que Él es el proveedor. that He is our provider. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. And forgive us our debts as we also forgiven our debtors. De esta manera reconocemos This way we recognize que debemos de amar a los demás también. that we have to love everybody else. Porque si comprendemos el amor, Because if we understand love, el perdonar también es parte de amar. forgiving is also part of loving. Amo mucho a mi esposa I love my wife very much. y yo sé que ella me ama muchísimo a mí And I know she loves me very much. y perdona todo, And she forgives me everything. everything. Amén. Agradezco a Dios por eso, I really thank God for that. porque Dios fue quien la eligió para mí. Because God chose her for me. Porque ninguna otra mujer podría tolerarme Because no other woman would have tolerated me. y es por eso que la amo tanto. And that's why I love her so much. Y la perdono, nos ofendemos, sí, And I forgive her because we know that we hurt each other. ya, pero nos perdonamos. But we also forgive each other. Y creo que esto es la base de lo que estamos hablando, hermanos. And for me, this is the base of what we're talking right now. Ya. Y no nos metas en tentación, mas líbralos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, y por los siglos de los siglos. Amén. And lead us not to the temptation, but deliver us from the evil one. Entonces, hermanos, So, brothers and sisters, para concluir, to conclude, lo bueno es que nadie se ha dormido, ¿ah? the good thing is that I think nobody has fallen Ya, asleep, ya. Lo cual es bueno. which is a good thing. Ya, ya. Quiero concluir con estas palabras I really want to conclude with these Ajá. words. y decirles que el propósito de la creación That the purpose of the creation de Dios fue de crear un mundo bueno of God creating a good world donde todo pueda moverse en armonía where everything can move in harmony, y donde usted y yo where you and I podamos vivir felices. can live happy. Sabemos que la desobediencia We know that the disobedience trastornó la creación de Dios it corrupted the creation of God. Ya. Pero sabemos también, But we also know, según Juan 1:1, como leímos, according to John 1:1, as we read, que el verbo era Dios that the Verb was God, y el verbo era Dios, estaba con Dios and the Verb was with God, y por él todas las cosas fueron creadas and through Him everything was created, y por él, and for Him, al demostrar su amor por nosotros, by the way of Him showing His love for us, vino a esta tierra came to this world para darnos una oportunidad más to give us another opportunity para poder volver to be able to come back al propósito por el cual Dios creó todo lo existente. to the purpose where God had created this world for us. La Santa Cena que acabamos de tener The holy dinner that we just did refleja reflects ese recordatorio that reminder
de ese sacrificio del que estamos hablando. of that sacrifice that we're talking about. Como les dije al principio, no sé por qué puertas ustedes conocieron a Cristo. Like I said before, I don't know through what door you went through to know God. Probablemente la puerta de un ser, de la falta de un ser querido, Maybe through the door of losing someone close, enfermedad, dolor, through the sickness, pain, problemas económicos, economical problems, problemas materiales, what is it? material issues. Material issues? Yes. Yeah, material issues. No sé cuál puerta usted usó, I don't know which door you went through, pero lo que sí sé but what I do know, es que Cristo it's that Christ, es el medio para llegar a nuestro Padre, it's the way to go to our Father. y por eso quiero recitar And that's why I wanna recite Juan 3:16, John 3:16. porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea sea salvo. Amén. Entonces, hermanos, para resumir todo, Dios To creó, conclude and to narrow everything down, yeah. Dios creó todo God created everything, bueno, everything good. se corrompió por nuestros pecados, It got corrupted because of our sins. pero Dios también creó But God also created una nueva puerta a new door que nos llevará a nuestro Padre that will take us to our Father, y restaurará and it will restore todo como Dios originalmente lo había creado. everything as original as God had created it. Crea eso en su corazón Believe that in your heart. y no importa las circunstancias por las que pasen, And no matter what situations you're going through, crea que la fe mueve montañas. believe that the faith moves mountains. Tal vez no la mueva de una sola vez, Maybe it might not move it right away, pero Dios puede estar moviendo una piedra a la vez. but God may be moving stone by stone. Amén. Amen. Les amo en el nombre del Señor. Gracias por escucharme. Thank you for listening to me. Gracias a Dios por darme palabras. Thank you, God, for giving Gracias me a Dios the por word. restaurar la voz del pastor. Thank you for Porque sé restoring que el the- otro domingo él Because I know vendrá next Sunday con un steak de 2 libras, hermano. Así que You guys venga are gonna preparado. all eat a big steak.